Muy buenas tardes a todos, tardecita, noche, fría además. Espero que estén todos al lado de un rico mate, un buen café calentito, humeante. Y en este momento, bueno, para nosotros, porque me parece que nuestra invitada de hoy no está tan abrigada como nosotras, ¿verdad? Hoy le tenemos a la queridísima Rafaela Fiore, desde California, y a la querida, a nuestra querida compañera de la academia, Ana Martini, que va a ser quien modere, acompañe en esta exposición a Rafaela. Es un gusto en nombre de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y en nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, el darles la bienvenida, el agradecerles el acompañamiento que semana tras semana nos están haciendo y bueno, agradecerles muchísimo porque el esfuerzo que estamos haciendo todos los que están en Europa y nos acompañan, los que están en Estados Unidos, todos los que están fuera del país y los que están dentro del país, estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir esta misión que nos propusimos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. Les recuerdo a los alumnos que por favor se identifiquen en el Facebook y ya conocen la metodología, ¿verdad? Yo le dejo en un ratito la palabra a Ana y ella ya manejará todo el encuentro con Rafaela. Y al finalizar, también yo voy a decir unas breves palabras. Tengo un aviso importante que dar. Y lo que sí es importante recordar que en el Facebook pueden hacer sus consultas, sus preguntas. Nosotros le haremos llegar a Ana esos comentarios para que pueda acercarle a nuestra invitada de hoy. Bueno, con esto y un fuerte abrazo y un enorme, muchísimas gracias por estar aquí. Les dejo a Ana y a Rafaela. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, me siento muy honrada frente a dos personalidades. Muchas gracias, Marilis, porque realmente estoy siendo guiada por ella. Y honrada de presentar a la profesora Rafaela Fiore Urizar, frente a la cual hay muchísima expectativa, y por ese motivo me vi obligada a abreviar su extenso currículum, rico en contenido y fundamentalmente en conocimiento para nosotros, pero les voy a presentar brevemente porque sé que quieren estar con ella. Rafaela Fiore Urizar es licenciada en literatura por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en 1997. Es máster en lengua española y literatura por la Universidad de Carolina del Norte en 2001 y en el 2009 es PhD en el Contemporary Latin American Literature por la Universidad de Chicago. Su experiencia, eso brevemente, su experiencia docente también, brevemente les voy a señalar que desde el 2011 hasta el presente está en la Universidad Luterana de California, directora del Departamento de Lenguas y Culturas, profesora de estudios latinoamericanos. También se desempeñó como profesora visitante de español y literatura latinoamericana en la Universidad Católica de Washington, D.C. Fue profesora de cursos de posgrado en The Catholic University of America. Ha desarrollado numerosos talleres de escritura en The University of Chicago. Es tutora de trabajos de investigación de licenciatura en la temática de educación, lengua y cultura, entre otras cosas. Premios. Premio Presidencial a la Experiencia Docente, Universidad Luterana de California 2021. Esta es una alegría reciente que todos y todas compartimos con ella, además del orgullo. Entre sus publicaciones, tiene numerosas publicaciones de artículos y capítulos sobre literatura, cine, cultura, arte, sociedad en revistas y periódicos universitarios. Para nombrar algunos: Cinema and the Picaresque, The Art of Survival in the Paraguayan Film, 7 cajas. Politics of Children in Latin American Film. Editorial Rita Grandis, María Soledad
Paz, Macal and Omar Rodríguez, University of Calgary Press, del 2019. Carmen Riera y la recepción de las obras en las universidades norteamericanas. Estudios sobre la narrativa de Carmen Riera, colección Biblioteca Miquel del Sant Oliver, publicaciones de la Abadía de Montserrat en 2011. La creación de una estética de consumo, Carlos Barral y la producción literaria hispanoamericana. Barralianas, homenaje a Carlos Barral, editorial de Germán Cánovas y Carmen Riera, Barcelona, Academia del Hispanismo, 2010. Escenografías urbanas de Buenos Aires, memoria, espacio e identidad en el común olvido, de Silvia Molloy, Latin American Literature Review, volumen 74, 2010. Deconstruyendo a Apolo, transposiciones ovidianas para una lectura del Poder en cambio de armas, de Luisa Valenzuela, 2009. Es prologuista y editora de varias obras. Para citar alguna, número especial en honor a Carmen Riera, volumen 10, 2011, Antología Poética, 1994-2004, de nuestro compatriota Fernando Pistilli, Servilibro, 2004. También tiene trabajos conjuntos publicados en revistas de estudios culturales y artísticos. Conferencias. Obtuvo numerosas becas para realizar viajes, investigaciones y presentaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos y otros países de América y Europa. Participó en numerosos cursos y seminarios internacionales con las temáticas de lengua, literatura y sociedad. Algunos títulos de sus ponencias y conferencias: semejanzas y diferencias entre las instituciones de enseñanza superior en los Estados Unidos y Paraguay, Universidad de Columbia, Asunción, Paraguay. Intercambios intelectuales, Carmen Riera y la producción y recepción de sus obras dentro de la Academia Americana. Invitada por el Departamento de Cultura del Gobierno de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, 2010. Escenografías urbanas, la ciudad como texto. Invitada por la Asociación de Escritores del Paraguay, Asunción, Paraguay, 2010. La creación de una estética de consumo, Carlos Barral y la producción literaria hispanoamericana. Primer Congreso de Literatura Carlos Barral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2007. Imaginario urbano y representación, El Mercado 4, como alegoría nacional en la película Siete Cajas. Segundo simposio de la sección de estudios CONOSUR, Montevideo, Uruguay, 2017. Cinema and the Picaresque, The Art of Survival in the Paraguayan Film, Siete Cajas. Tercer simposio de la sección de estudios CONOSUR, Buenos Aires, Argentina, 2019. Memorias en crisis de dos obras latinoamericanas. Cuando recordar se aleja de la palabra. 32 Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Chicago, 2014. El tango como herramienta subversiva en la literatura argentina. Congreso de Literatura Hispánica en Cartagena de Indias, Colombia, 2014. Una mirada postmoderna a la éfrasis literaria, pintando confesiones en el común olvido, de Silvia Molloy. Pacific Coast Council on Latin American Studies, California State University, Los Ángeles, 2011. El tango como herramienta ideológica subversiva en la literatura argentina, McGill University, Montreal, Canadá, 2010. La novela de detectives y la reconstrucción de la memoria, Spanish Graduate Student Conference, The University of Chicago, 2007. Cuéntame mi madre, la voz atormentada de los desaparecidos, una lectura del común olvido de Silvia Molloy, Disidencias, Graduate Student Conference, New York University, 2007. Dislocaciones del deseo, Celia del Pino y la seducción de la memoria en Dreaming in Cuba, de Cristina García, Quinta Conferencia Internacional de Literatura del Caribe, Bahamas, 2003. Apolo y Dafne, mito y alegoría, en cambio de armas, de Luisa Valenzuela, 23 Simposio Internacional de Literatura, Cultura, Religión e Identidad, Asunción, Paraguay, 2003, entre otras.
Nos llevaría realmente casi hasta mañana poder leer el resto. Sin embargo, les invito a que busquen, le van a encontrar sin duda, para poder ver el universo que esta tan importante representante y fundamentalmente representante de nuestro género está llevando adelante en el mundo, lo cual nos llena de orgullo. Ahora, con ella, cine y picaresca, el arte de la supervivencia en el film Siete Cajas. Un honor, maestra Rafaela Fiore Urizar. Muchísimas gracias, Ana, por esta introducción detallada y me da, es un profundo honor para mí poder estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo a Marilis Vareiro y a Francisco Busó por el apoyo que me están dando, por la invitación a formar parte de este seminario virtual de Paraguay en el mundo. Creo que es una excelente oportunidad. Cuando Marilis contactó conmigo, me dijo para crear algo en donde básicamente pueda hablar sobre las investigaciones que estuve haciendo. Y a lo largo de mi carrera me dediqué a dos áreas, ¿no? Una es el área de literatura, pero también al área de cine, sobre todo cine paraguayo. Y entonces lo que estoy presentando ahora es una combinación de las dos cosas, literatura y cine, la literatura internacional y cine paraguayo, y ver cómo encontramos esa conexión entre esas dos áreas. Y creo que el lugar especial que decidí, en el cual decidí enfocarme es justamente Siete Cajas, porque encontré esa conexión entre la literatura picaresca o el género picaresco y el cine nacional. Entonces, como dijo Ana, el tema es cine y picaresca, el arte de la supervivencia en la película paraguaya Siete Cajas. Tengo una presentación de PowerPoint, como le había mencionado antes a Francisco y a Marilis. No uso mucho el Google Meet, generalmente estoy más acostumbrada a usar Zoom, así que voy a hacer todo el intento de mostrar mi presentación de PowerPoint. Espero que funcione. Así que si me esperan unos segundos, a ver si es que... quiero confirmar de que pueden ver mi pantalla. Sí, podemos ver. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Entonces, empiezo. Siete Cajas, película paraguaya estrenada en el 2012 y dirigida por Tana Shembori y Juan Carlos Maneglia, es el primer largometraje de suspenso que logra adquirir un éxito de taquilla internacional. Obviamente hay otras obras, otras películas paraguayas que también fueron muy importantes internacionalmente. Hamaca Paraguaya, por ejemplo, de Paz Encina, del 2006, es una de ellas. 108 Cuchillo de Palo, de Renate Costa, del 2010, es otra película también. Las Herederas, de Marcelo Martinezzi, otra película muy importante. Pero específicamente lo que acabo de decir se refiere a los largometrajes de suspenso, ¿no? Y entonces con eso me refiero de que es el primer largometraje de suspenso que logra adquirir un éxito de taquilla internacional. Siete Cajas se une a otras obras cinematográficas de América Latina y España que retratan a niños o adolescentes como víctimas o testigos de las divisiones políticas y sociales en sus respectivas regiones. Películas como Cidade de Deus, del Brasil, 2002, o Kamchatka, de Argentina, 2002, Paloma de Papel, una película peruana del 2003, Machuca, una película chilena del 2004, y El laberinto del fauno, una película que es española-mexicana del 2006, denuncian con la desafortunada suerte que les espera a estos jóvenes protagonistas la expansión de la violencia a todos los sectores de la sociedad, alcanzando incluso a las nuevas generaciones. Pero mientras los niños en todas estas películas que acabo de mencionar llegan a finales desfavorables, el joven pícaro en Siete Cajas, Víctor,
accede a un final diferente al cumplir momentáneamente su sueño de convertirse en una sensación televisiva a nivel nacional. En 7 cajas, el protagonista es un carretillero mal pagado de 17 años que aspira a ser famoso, al igual que los célebres actores estadounidenses que ve obsesivamente en las pantallas de televisión del mercado número 4 donde trabaja. Para lograr este objetivo, acepta transportar 7 misteriosas cajas que acaban arrastrando a este joven, pobre y codicioso muchacho, a múltiples aventuras que amenazan su vida. Este pícaro protagonista, su odisea personal, sus fuertes instintos de supervivencia, el humor negro de la película y los subtextos culturales y socioeconómicos conectan a 7 cajas con narrativas picarescas clásicas como La vida del Lazarillo de Tormes, novela española de un autor desconocido, publicada en 1554. La mayoría de los artículos sobre 7 cajas se refieren a esta película como un thriller, debido a su ritmo rápido, al suspenso y a la violencia en la obra. En este trabajo, sin embargo, planteo 2 cosas. 1, que 7 cajas utiliza el aspecto de entretenimiento del género picaresco como una plataforma subversiva para la concientización pública de los problemas sociales y económicos del Paraguay. 2, ofrezco una lectura de la película como una alegoría de nuestro cine nacional. ¿Por qué el género picaresco? Bueno, este género, desde sus inicios, otorgó voz a personajes marginalizados y a discursos alternativos, y es el marco perfecto para iluminar aspectos culturales y sociales de nuestro país que han sido olvidados o han permanecido en la periferia de los discursos latinoamericanos por varias décadas. El género picaresco surge en España a finales del siglo XVI como consecuencia de una sociedad corrupta y clasista, y es la primera narrativa española en elevar al personaje del mendigo como principal protagonista de la obra. El género expone un mapa irónico o satírico de las hipocresías y de la corrupción social y ofrece al lector una fértil plataforma para la exploración de los problemas e inquietudes de las clases más desafortunadas. La primera novela picaresca, La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, fue escrita en España entre 1530 aproximadamente y 1534, pero fue publicada en 1554. Y automáticamente esta obra tuvo un gran éxito internacional. Fue traducida rápidamente al francés, al holandés y al inglés. Y este género picaresco, ¿no? Si pensamos que esta obra es la base del género picaresco, estos elementos del género picaresco, ¿no?, sirvieron de inspiración para otras obras, como por ejemplo, tenemos aquí The Unfortunate Traveler de Thomas Nash, es una novela inglesa de 1594. Tenemos Simplicius Simplicimus, que es una novela alemana de Grimmenshausen de 1669. Maud Flanders, otra novela inglesa de 1772. Gil Blas, de Alain René Lesage, de Francia, de aproximadamente, no se sabe exactamente bien cuándo se publicó, está entre 1715 y 1735 aproximadamente. Después también tenemos Almas Muertas de Nikolai Gogol, una novela rusa publicada entre 1842 y 1852. Y la famosa Huckleberry Finn también de Mark Twain, que fue publicada en 1884, un escritor americano. En el texto picaresco clásico, si pensamos cuáles son las características, ¿no?, del género, el pícaro es un sinvergüenza cínico y a menudo amoral, generalmente masculino, con ambiciones sociales de gran alcance. Es consciente de que trabajar no es lo que le permitirá triunfar y por ello recurre a trucos y engaños para mejorar su situación social, muchas veces escapándose apenas del castigo con sus propias fechorías.
Es un personaje generalmente solitario, autosuficiente y socialmente desplazado, que se siente libre de ataduras a códigos sociales y que gravita de lugar a lugar interactuando con personas de diferentes clases sociales y profesiones. Desde los inicios del género picaresco en el siglo XVI hasta nuestros tiempos modernos, el tipo de ficción, o este tipo de ficción en particular, ¿no?, el género picaresco, ha atraído el interés de lectores de todo el mundo. Francisco Sánchez y Nicolás Spadaccini sugirieron que una posible explicación del éxito del género se puede encontrar en el carácter peculiar de la picaresca, que, aun conservando su condición canónica, permite considerar temas relacionados con la diversidad, la diferencia, la periferia y la marginalidad. Otras obras picarescas españolas, ¿no?, como por ejemplo El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, que se publicó en 1599, El Buscón de Francisco de Quevedo, publicado en 1604, o La Pícara Justina de López de Úbeda de 1605, jugaron un papel importante en el proceso de creación de una literatura postcolonial en Latinoamérica. En su libro Myth and the Archive, Roberto González Echeverría argumentó que al circular a través del Atlántico, estas novelas picarescas que acabo de mencionar funcionaron como modelos para varias obras latinoamericanas, cuando los escritores del Nuevo Mundo buscaban encontrar su singularidad cultural, social y política y un espacio desde el cual narrar. Tal es el caso de la novela mexicana El Periquillo Sarmiento, que fue publicada en 1816 por José Joaquín Fernández de Lizardi. Y esta fue la primera novela moderna auténticamente latinoamericana publicada en el continente. Las investigaciones más recientes también han examinado la conexión entre algunas obras latinoamericanas contemporáneas y el género picaresco. Por ejemplo, en Play and the Picaresque, Gordana Jovanovic aborda la naturaleza y la función del juego como tácticas que utilizan los personajes marginales para superar circunstancias adversas e incluso sobrevivir. Y esto se puede observar, por ejemplo, en el libro de Manuel, del argentino Julio Cortázar, publicado en 1973, o incluso en Matchball, otra novela, pero es del chileno Antonio Skármeta, de 1989. Ejemplos de la picaresca también abundan en el cine. Particularmente en América Latina, la picaresca es mejor representada en las comedias de Mario Moreno Cantinflas, ¿no?, que vivió de 1911 a 1993. Y más recientemente en Pisa Birra Faso de Bruno Stagnaro, Israel Adrián Catano, una película argentina del 98. También en Nueve Reinas, otra película argentina del 2000 de Fabián Bielinski. O en Mala Leche de León Errázuriz, que es una película chilena del 2004. Pero mientras todas estas películas traen a la luz muchos de los aspectos del género picaresco, como el humor, por ejemplo, la actitud irreverente hacia la autoridad o la caída del protagonista al final, ninguna tiene consigo a un joven y pobre embaucador dispuesto a derrotar hasta el más infame de los villanos con tal de llegar a su sueño. Un sueño que por unos segundos llega a alcanzar una proyección nacional. La opción de tener a un pícaro como protagonista en Siete Cajas se conecta con dos perspectivas, una histórica y una estética, ambas funcionando en un plano nacional e internacional. En Paraguay, la figura del pícaro está grabada en la literatura y la cultura de nuestro país gracias al poemario Los casos de Perurimá, fue publicado en 1969 de Ramiro Domínguez. Desafortunadamente murió en el 2018. Con un marcado bilingüismo castellano-guaraní característico de nuestra cultura, este poema de época narra las audaces aventuras de un pícaro astuto, pero sin un centavo, Perurimá, junto con su juicioso hermano Sonsorima. Ambos hermanos, cada uno con métodos muy diferentes, se esfuerzan por sobrevivir a la constante explotación social de las clases altas de la sociedad paraguaya de fines del siglo XIX.
Pero Urimá, por ejemplo, fue un jugador, estafador, un libertino, ¿no? Y funciona más o menos en la época del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y trata de ascender socialmente y económicamente, mientras que su hermano, Sons Orimá, es una especie de esposo diligente, trabajador, cariñoso, pero sin embargo es el que termina pobre y exiliado, también por culpa del dictador. Desde el punto de vista estético, los textos picarescos funcionan como modelos capaces de brindar una experiencia altamente entretenida. En Discourses of Poverty, Anne Cruz enfatiza el uso del humor y la ironía como elementos que conducen a interpretar estas novelas más como entretenimiento que como crítica social. Sin embargo, Alejo Carpentier nos recuerda que la picaresca constantemente viola el ingenuo principio por el cual se percibe, o sea, es decir, una narrativa creada para servir a ese placer estético del lector, y se convierte en una herramienta para la investigación, un medio para aprender sobre las personas y las épocas, un modo de conocimiento que generalmente excede a las intenciones del autor. Bajo la apariencia de entretenimiento, el género picaresco ofrece a los escritores latinoamericanos una plataforma que permite la creación de una conciencia social, política y económica entre su audiencia. Siete Cajas comienza con una amplia toma de varios lugares dentro y fuera del Mercado 4. Las tomas se aceleran provocando una sensación caótica que muestra la atmósfera frenética del lugar y se detiene con un primer plano del ojo derecho del protagonista. Vamos a ver, stop sharing. Entonces, lo que voy a hacer ahora es les voy a colocar una pequeña parte de la película Siete Cajas para que ustedes puedan ver y entonces ahí seguimos con lo que estoy narrando. A ver. Si por favor me pueden decir si pueden ver mi pantalla. Por lo menos, yo sé que a la derecha tengo toda una serie de información que no vale la pena, pero no quiero agrandar porque la otra vez cuando estuve probando el sistema, si agrando parece ser que la audiencia no me puede ver. ¿Pueden ver la cinta por lo menos? Sí, se ve perfectamente bien. Perfecto. Ok, entonces esa primera parte de la película es lo que me voy a enfocar nuevamente. Ahora voy a volver al... Okay. Entonces, como había mencionado, las tomas al principio se aceleran provocando una sensación caótica que muestra la atmósfera frenética del lugar y se detiene con un primer plano del ojo derecho del protagonista. La pupila de Víctor refleja algunas imágenes, pero estas no son del espacio en el que se encuentra. En su lugar, las imágenes muestran dónde quiere estar, ya que en ese momento él está tan obnubilado por lo que ve que lo rodea no importa. Nuestro personaje, nuestro protagonista, se aleja de ser el objeto que es visto y se convierte en el sujeto que ve.
Nuevamente les voy a mostrar. Aquí tenemos el ojo de Víctor y nosotros podemos ver aquí un reflejo de la televisión, ¿no? Del programa que él está mirando. Los ojos de Víctor se convierten o son ventanas por las cuales el público puede observar lo que él desea con obsesión, incitando al espectador que ahora se encuentra intrigado por esa revelación tan íntima, ¿no? Entonces, lo que básicamente toda la audiencia lo que quiere saber es qué es lo que Víctor está mirando, ¿no? ¿Qué observa? Entonces, lo que vamos a ver ahora es la cámara se mueve a una toma por encima del hombro para una focalización interna que muestra a Víctor mirando atentamente una película en blanco y negro de un thriller estadounidense en inglés con subtítulos en español o en castellano en un pequeño televisor de 11 pulgadas. Y esto les voy a mostrar ahora. Ok. Francisco Rico argumentó que en el género picaresco la realidad se establece desde el punto de vista del pícaro y cómo él se apropia de esta realidad. La mirada de Víctor y la consiguiente actuación producen un acto mimético complejo que empodera a este joven carretillero a elegir recrear el papel del personaje principal que ha estado viendo en la televisión. Es del hombre victorioso, ¿no? Víctor, victorioso, que domina a su archienemigo, quien cae al suelo suplicante después del combate. Al elegir a su personaje, Víctor decidió el papel que desea desempeñar. Víctor, Victoria, ¿no? Y copia al pie de la letra los gestos corporales del actor principal. Pero nuestro pícaro no habla inglés y en lugar de leer los subtítulos en castellano, opta por traducir la escena que está observando al guaraní. Fidel Pascua Vilches, en su artículo Lengua, Sociedad y Cine, sostiene que la traducción de Víctor al guaraní demuestra la distancia del protagonista del mundo que aspira. El lenguaje entonces enfatiza la distinción de clases. Pero si bien Vilches puede tener razón al observar la brecha entre nuestro pícaro, ¿no? guaraní y Hollywood inglés, es muy relevante que Víctor también haya decidido ignorar los subtítulos en castellano, prefiriendo el guaraní o el yopará sobre el dominante idioma de la colonia, el castellano. Al elegir el guaraní, Víctor impone el peso de su propia identidad sociocultural sobre las lenguas hegemónicas del capitalismo inglés y el colonialismo castellano, ambas muy presentes en todas las transacciones en el mercado de los productos a los que él tiene poco acceso, pero que sin embargo ayuda a transportar. Además, al favorecer al guaraní colocarse a sí mismo como el personaje principal victorioso, Víctor se recrea en un mundo en el que él tiene pleno dominio de su propio destino y escapa de su posición subalterna dentro de ese sistema social. La ficción se convierte en su realidad porque nuestro protagonista se reinventa en una imitación cinematográfica de las películas que observa. De una forma casi quijotesca, Víctor reproduce como suyos los papeles que tanto admira y actúa como los héroes de esas películas.
Esta experiencia de recreación de filmes y personajes lo libera de su supeditada existencia como repartidor de productos de primera necesidad y le permite vivir sus fantasías imaginando una nueva versión de sí mismo. Voy a parar de mostrar y vuelvo nuevamente a mi PowerPoint. Ok. Gordana Jovanovic en Play and the Picaresque afirma que el juego funciona como un mecanismo para la supervivencia e incluso como un ejercicio de poder para aquellos que se encuentran en una posición social marginada, como por ejemplo Víctor, ¿no? Nuestro pícaro. El juego permite el desarrollo y despliegue de la creatividad y por lo tanto abre la puerta a un tipo particular de libertad interna para el sujeto. En el caso de Víctor, esta experiencia de juego se traduce en la actuación y le permite alterar la forma en que percibe el poder. Por ejemplo, mientras él y su amiga Liz escapan de los bandidos que los persiguen por el mercado, Víctor adopta el comportamiento de los personajes fílmicos que ve y actúa en consecuencia. Es más, incluso en un momento, Víctor se anima a darle un beso a Liz después de ver una escena de una telenovela en uno de los televisores. Entonces él ve que el protagonista le da un beso a una mujer que está ahí, entonces él decide también hacer lo mismo y besa a Liz. Estas recreaciones le otorgan el coraje que necesita y la agencia para cambiar el curso de su vida y su destino. El acto mimético de Víctor es tanto una simulación como una competencia, ya que no solo está jugando un papel, sino que también está compitiendo con Nelson, que es el antagonista en Siete Cajas, ¿no? Con Nelson y sus pandilleros por un precio monetario. Los $100 prometidos por la entrega de las 7 cajas, ¿no? Se supone que por eso ocurre toda la violencia en la película. Nelson tenía que llegar y él era el que iba a recibir los $100 por mover esas 7 cajas, pero Víctor llega primero. Su competitividad es una actitud humana hacia la autoconservación y la autoafirmación en un entorno opresivo e impredecible que no se rige por doctrinas éticas o religiosas, políticas gubernamentales o ni siquiera por una especie de Estado de Derecho. 7 cajas, desde su mismo título, destaca los elementos materialistas y comerciales de la obra. Y el tema central que mueve la película surge de una circunstancia aparentemente de lo más banal. El protagonista es capaz de hacer cualquier cosa para obtener un teléfono celular con una cámara incorporada para poder hacer filmaciones de sí mismo y convertirse en actor de cine. Eso es lo que quiere Víctor, ¿no? Aunque 7 cajas se estrenó en el 2012, la trama de la película se desarrolla en el 2005. En ese momento, los teléfonos celulares con cámara apenas habían comenzado a aparecer en el mercado paraguayo y comprar uno de estos dispositivos se convierte en una obsesión para nuestro protagonista que sueña con ser famoso y está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo, incluso ingresar en el mundo del crimen si eso es lo que le permitirá acceder a esa tecnología. Víctor parece lograr su sueño cuando su hermana Tamara pone a la venta uno de estos teléfonos por 600,000 guaraníes, que en ese momento eran aproximadamente unos $100. Este precio está fuera del alcance de un pobre carretillero. Entonces, cuando Gus, que es un siniestro carnicero del mercado, le ofrece un billete de $100 y divide parte en 2 ese billete, para llevar las 7 cajas misteriosas, básicamente le dice, te doy una parte del billete y cuando vuelvas con las 7 cajas te doy la otra parte del billete, ¿no? Entonces, cuando el trabajo esté básicamente terminado. Y Víctor no pierde la oportunidad y accede a eso, ¿no? Entonces, tanto el abuso de Gus a la inocencia del joven, ¿no?, por aceptar un billete de $100 partido en 2, ¿no?,
como el estupor de Víctor al descubrir lo que realmente contienen las cajas, que es ese cuerpo desmembrado de una mujer que fue secuestrada, ¿no?, por unos bandidos, reflejan la cruel iniciación del pícaro en su nueva realidad. Es un golpe contundente que recuerda el que sufrió Lázaro de Tormes en el primer capítulo del Lazarillo, cuando su cabeza golpea al toro de piedra después de seguir al pie de la letra las instrucciones del ciego. Si ustedes recuerdan, en el Lazarillo de Tormes, el ciego le dice a Lázaro que básicamente siga los pasos, que cierre los ojos y que básicamente siga las instrucciones del ciego. Y le dice el ciego, bueno, ahora quiero que saltes. Y el Lázaro salta y se va y se incrusta contra un toro de piedra. Y la lección ahí del ciego es nunca, siempre tenés que dudar, ¿no?, de lo que se te dice. Nunca hagas simplemente las cosas por hacer. Entonces, en las novelas picarescas, las aventuras del pícaro siempre involucran frecuentes transiciones de escenarios, ya que el viaje físico se convierte en un símbolo de la evolución emocional y moral del protagonista, ese protagonista errante. Sin embargo, a diferencia de obras como El Lazarillo de Tormes, El Guzmán de Alfarache o Las aventuras de Huckleberry Finn, donde el pícaro transita a través de diversas clases y estatus sociales, así como a través de espacios geográficos, el movimiento en 7 cajas es en su mayoría horizontal, no necesariamente vertical, no vemos una subida necesariamente de clase. Y el viaje del protagonista se reduce a 8 o 10 cuadras. Y aquí tenemos nosotros una imagen o 2 imágenes del mercado municipal número 4, ¿no?, y lo grande que es. Realmente es bastante pequeño, y es interesante que Víctor, nosotros vemos que se pasa la película corriendo, y sin embargo él no necesariamente sale de ese espacio del mercado municipal número 4. En la película, cruzar el mercado parece sencillo, pero no importa cuánto corre Víctor, él nunca logra salir de ese espacio laberíntico. Todos los personajes parecen perdidos en un mundo pequeño y sórdido del que no se pueden escapar, por mucho que corran, peleen, roben o incluso maten. Augusto Roa Bastos dijo una vez que el Paraguay es una pequeña isla rodeada de tierra en el corazón del continente. No se puede dejar de comparar la geografía cerrada del Paraguay con el espacio reducido en 7 cajas. La película se desarrolla casi en su totalidad dentro del mercado municipal número 4, el corazón económico de Asunción, ¿no? Y ahí, en este espacio, nosotros vemos la fuerza del dólar americano en comparación con el guaraní, que se repite constantemente en las ondas de radio locales que resuenan en esas laberínticas calles del mercado. En medio de la confusión de fragancias, mercancías y el bullicio de la gente, solo la mesa de cambio de divisas todavía ofrece el nombre del dictador en su lado derecho. Y ustedes pueden ver con la flecha amarilla el nombre de Stroessner. El impacto de 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner parece haberse desvanecido dentro del acelerado universo de la comercialización. En este acto de supervivencia solo importa el presente. Un presente impuesto por el intercambio constante de bienes, en el que cualquier producto puede ser descartado en favor de otros productos más nuevos. Tana Shembor y Juan Carlos Maneglia transformaron el mercado 4 en una especie de polis, donde las secuencias e imágenes de la película capturan el ajetreo constante de ese espacio y el ritmo impersonal de actividad mediante el uso de tomas de ángulo elevado que solo muestran fragmentos del cuerpo del protagonista o tomas que dificultan la distinción de personajes individuales entre la multitud. El plano panorámico del miserable, entre comillas, vehículo de Víctor, con su rueda dentada que golpea constantemente los baches, crea un mapeo cognitivo y audiovisual de ese espacio limitado,
cuyas fronteras están delimitadas por una red de negocios, tiendas y carpas que se parecen más a antiguos mercados bizantinos que las construcciones arquitectónicas del siglo XXI. La carretilla de madera de Víctor, que parece que podría colapsar en cualquier momento, es otro ejemplo de la distancia social entre quienes tienen acceso a bienes básicos y en ocasiones artículos de lujo, y quienes solo pueden admirarlos a distancia, como Víctor. En la mayoría de las escenas de Siete Cajas, los personajes principales nunca se separan de las herramientas que utilizan para su trabajo. Y si lo hacen, sufren alguna consecuencia, ¿no? Como por ejemplo, mientras Víctor estaba mirando la televisión, nosotros vemos que esta señora se acerca y pregunta de quién es esa carretilla y aparece Nelson, ¿no? Que ya está por sacarle, que le saca finalmente el negocio a Víctor en ese momento, ¿no? Cada uno de los mangos de la destartalada carretilla de Víctor parecen como una extensión de sus brazos, en una simbiosis visual de la dependencia de este personaje con su único medio de sobrevivencia. Repartidores como nuestro joven protagonista y Nelson, incluso el antihéroe de la obra, tienen una de las ocupaciones más antiguas del mundo, que es cargar mercaderías, ¿no? Sin embargo, el estancamiento laboral de Nelson anticipa el destino que le espera a Víctor, expresando una dura crítica a las probabilidades casi nulas de superación que enfrentan muchos paraguayos cuando intentan mejorar su situación laboral. Siete Cajas expone al Paraguay contemporáneo como un microcosmos fragmentado a lo largo de líneas sociales y económicas. El crecimiento económico desigual y las ganancias de las últimas décadas chocan con la estructura económica semicolonial, ya que la agricultura y la economía negro siguen siendo una de las mayores fuentes de ingreso del país. Siete Cajas refleja esta dicotomía económica en Paraguay. Por un lado, la economía del país pasó de un estado recesivo del 1,2% a final de la dictadura militar en el 89 a registrar un crecimiento del 71,1% durante la década de los 90 y luego aumentó un 94,4% entre el 2000 y el 2010. Por otro lado, a pesar de esta mejora sustancial, en el 2003, por ejemplo, 2 años antes de que se establece la trama de Siete Cajas, la administración del presidente Nicanor Duarte Frutos, que estuvo entre el 2003 y 2008, hereda de sus antecesores una tasa de inflación del 15% y una tasa de desempleo del 24,1%, con el 38,6% de las personas viviendo en o por debajo del nivel de pobreza. Según un informe del Banco Mundial del 2010, 2 de cada 5 paraguayos en ese momento eran pobres y 1 de cada 5 vivía en la pobreza extrema, lo que sitúa a nuestro país como uno de los menos desarrollados de Sudamérica después de Bolivia. Esta situación se ve agravada obviamente por la concentración del 40% del ingreso total de la riqueza del país en el 10% de la población, ¿no? Con estas familias, con las familias más ricas del país. La película destaca claramente la brutalidad del sistema neocapitalista. Si querés obtener algo, necesitas tener algo que ofrecer a cambio, ya sea información, dinero, capacidad de sacar a alguien de la cárcel o un teléfono celular. En esta película se puede comprar cualquier cosa porque el precio porque en el mercado se vende de todo. Se venden frutas, carnes, verduras, televisores, ropas, ¿no? Incluso la dignidad, como es el caso de Nelson, que habíamos hablado, el antagonista de la película, y personalmente creo que es el gran personaje trágico de Siete Cajas. Nelson no puede pagar por los medicamentos que necesita para su hijo enfermo, y el billete de $100 que Víctor recibe por el trabajo tendrían que haber sido suyos si es que él hubiese llegado a tiempo a su cita con el carnicero, pero
No puede, ¿por qué? Porque tiene que pasar primero por la farmacia para ver cuánto cuesta el medicamento para su hijo y eso lo retiene, ¿no? Entonces no llega a tiempo a la cita con Gus. A lo largo de la trama, Nelson está cada vez más desesperado por conseguir ese dinero y se convierte en la víctima de su propia codicia. Al final de la película, la visión de su solitario cuerpo, desnudo y abandonado en la morgue, contrasta con la escena del cortejo fúnebre del policía, al que asistieron todos sus familiares y amigos, y también con la escena en la que Víctor descansa en una cama de hospital con Liz, que es su fiel amiga, ¿no?, durmiendo a su lado. El clímax de la obra lo vemos en el ensamblaje yuxtapuesto de pantallas de televisión desde el hospital, donde Víctor está convaleciente, ¿no? Y en la pantalla lo que nosotros vemos son que lo que ocurre con Nelson aparece en pantallas de televisión en centros comerciales, en gimnasios, en peluquerías, en restaurantes, en diferentes hogares. El momento en el que Nelson apuntó con un arma a Víctor y aquel es baleado por la policía, se transmite en cámara lenta por el noticiero nacional. Víctor observa el desarrollo de su propia historia, primero con curiosidad, ¿no?, como el resto de los pacientes o todas las personas que están viendo la televisión, pero luego con una sonrisa en el rostro. Después de todo, él es el valiente héroe de su propio thriller. Gracias a él, muchos de los pandilleros fueron encarcelados o fallecieron. Pero el informe de noticias no ofrece información para identificar a nuestro pícaro. A pesar de casi haber sacrificado su vida en el proceso, el reconocimiento de Víctor se pierde en el anonimato de la noticia, de la misma manera que Lazarillo de Tormes, ¿no?, autor anónimo. Acá nosotros lo que tenemos es Víctor se convierte en un personaje anónimo. En ninguna parte en el noticiero sale el nombre de Víctor. Y cualquier atención que el protagonista pudiera haber merecido le es robada por otra noticia aún más violenta. Siempre hay algo peor. El descubrimiento del cuerpo desmembrado de Yamilia Adán Azul en las 7 cajas de verduras. Recordemos que Azul, hija de un adinerado empresario sirio-libanés, ¿no?, y ella es secuestrada por estos carniceros, Darío y Gus, y su socio Luis, y ella muere mientras intenta escapar de los captores. Desafortunadamente en el Paraguay, la industria del secuestro es una constante. En el diario Última Hora, por ejemplo, se informa que entre 1973 y el 2001 se produjeron en el país cerca de 60 secuestros, la mayoría motivados por extorsión, y algunos de ellos con un componente ideológico. El periodo en el que se desarrolla la trama de 7 cajas, nuevamente 2005, coincide con el caso Kubas-Husinski, que capturó la atención de la nación. El 21 de septiembre del 2004, Cecilia Kubas-Husinski, hija del expresidente Raúl Cubas Grau, es secuestrada. Durante 5 meses, la policía y la fiscalía llevaron a cabo una serie de redadas y detenciones en todo el país. El 16 de febrero del 2005 encontraron su cuerpo enterrado en una casa cercana de la ciudad de Ñemby, a solo 15 kilómetros de la capital. La víctima secuestrada en 7 cajas también es una mujer, y la forma cruel en la que muere provoca que el público paraguayo conecte este caso con la violenta historia de secuestros mencionada anteriormente. En la picaresca, el éxito del protagonista se basa más en los estándares de mediocridad que en los de excelencia. En el caso de Lazarillo de Tormes, la narrativa trata sobre un niño ciego que apenas logra convertirse en pregonero, ¿no? Eso es lo máximo que accede Lazarillo. Y otra vez la esposa de Lázaro se convierte en la amante de un personaje del pueblo para que él pueda ser pregonero. O sea, realmente, a pesar de que él escala socialmente, la escala no es demasiado alta. En 7 cajas, la mediocridad de Víctor proviene del hecho de que ni siquiera sabe cómo usar un teléfono celular. Una radical diferencia con su amigo coreano Jim,
el responsable de grabar la famosa pelea final entre Víctor y Nelson. Y acá nosotros tenemos a Jean, que es el que está filmando, esta Mara, la hermana de Víctor. Entonces, Jim es el hijo de Don Chan, que es el dueño de un restaurante coreano, y él es el que está enamorado de Tamara. Y básicamente él, junto con estos oficiales, buscan a Víctor, y cuando llegan al mercado, ven ese conflicto, Jim saca su teléfono y empieza a grabar. Entonces, Jim graba la escena con una cámara de video del teléfono que Víctor pensaba comprar. Jim, como oriental, representa la tecnología del mercado asiático con sus dispositivos de última generación y con la destreza intelectual que Víctor carece. Aún así, la grabación de Jim fue producida casi por accidente. Víctor no es un actor profesional y el mercado no es un estudio de cine. Allí no se repitieron escenas, no había vestuarios de lujo, maquilladores detrás de bastidores o incluso un guión cinematográfico. La trágica muerte de Nelson a manos de la policía no fue una actuación, como tampoco lo fue la caída de nuestro protagonista en plena calle, su cabeza golpeando la acera. La película de acción que nuestro pícaro quería imitar es un documental de su propia realidad. Al fin y al cabo, fue la policía, no Víctor, quien acaba matando a los delincuentes. Y la proyección de su valiente acción fue vista, cierto, en todo el país, pero solo por unos segundos. Y recordemos, nadie sabe el nombre de Víctor, ¿no? En ninguna parte aparece. El subtítulo de 7 cajas, El vivo vive del sonso, ¿no? Que tenemos aquí abajo, es un modelo claro del sistema salvaje que funciona en este país, en el que cada individuo se aprovecha de lo que sea y de quien sea. La película muestra las características más crudas de la modernidad, que se manifiestan en la concentración del capital, la fragmentación de la sociedad y la radicalización del individuo. Asimismo, a lo largo de la película estamos constantemente expuestos a elementos que promueven ese capitalismo, como la televisión, las películas de Hollywood, los teléfonos celulares, el dólar estadounidense como moneda suprema. La violencia y la injusticia son temas constantes. Solo algunos de los autores del secuestro son capturados y la necesidad de Nelson de obtener dinero para pagar por los medicamentos de su hijo enfermo se ve eclipsada por la trivial ambición de Víctor, ¿no? Que es simplemente obtener un teléfono celular. Jorge, el acomodado esposo de la mujer secuestrada y autor intelectual de ese crimen, le recuerda a uno de sus cómplices que el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Y en el universo de 7 cajas, este refrán demuestra el nivel de corrupción y codicia en todas las escalas sociales. El humor negro de la película se destaca en situaciones que son llevadas al absurdo por la torpeza de quienes persiguen a Víctor, por su amateurismo y su amoralidad. Gus, uno de los carniceros, corta el billete de $100 en 2, en una metonimia grotesca que anticipa el futuro desmembramiento del cuerpo de la mujer que secuestraron y cuyas partes fueron colocadas accidentalmente en 7 cajas. Los múltiples malentendidos entre 2 de los secuestradores, Darío y su cómplice Luis, llevan al error de Darío. O sea, básicamente en lugar de dividir los $250,000, que era el precio del rescate, ¿no? Dividir eso, lo que hace, en lugar de dividir eso en 7 cajas, termina mutilando el cuerpo de la víctima, de esta mujer, en 7 partes, y es lo que él termina colocando dentro de las 7 cajas, en lugar del dinero. La brutal deshumanización de esta escena se intensifica con el uso de expresiones comerciales, utilizando palabras claves como tomate para referirse al dinero del rescate y lechuga para hablar de la mujer secuestrada. Todo esto en una carnicería, mientras el delantal de Darío está cubierto en sangre.
Es imposible dejar de pensar en la mala suerte de la pobre mujer secuestrada y el humor negro en esta obra, y no compararla con la película Fargo de los hermanos Coen, que fue hecha en 1996. En una entrevista en Editores en el 2014, Juan Carlos Maneglia expresó que Siete Cajas está llena de pequeños guiños que rinden homenaje a grandes éxitos de taquilla internacional. La escena, por ejemplo, en la que chocan las carretillas, una escena donde vienen los carretilleros y chocan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, esa hace referencia a la película Ben-Hur, la película americana de 1959. O, por ejemplo, la persecución que ocurre en el estacionamiento, en donde tenemos a toda la pandilla que le persigue a Víctor, eso se parece o emula a la película americana Terminator de 1984. Algunos críticos compararon también a Siete Cajas como la versión paraguaya de Fast and the Furious, que empezó en el 2001 y ahora justamente en estos meses está saliendo la última versión, creo que es la número 8 o 9 de la película. Obviamente, en esta versión paraguaya no tenemos autos de lujo, no tenemos estrellas internacionales y tampoco tenemos un presupuesto multimillonario, ¿no? Otros escritores o críticos hicieron o compararon Siete Cajas con la película Slumdog Millionaire, que salió en el 2008. Entonces, Linda Hutcheon, que es una crítica literaria muy importante, tiene un libro que se llama A Theory of Parody, la teoría de la parodia. Afirma que la parodia es una repetición compuesta por dos niveles estructurales. El primero es de autoridad, el segundo es una transgresión a esa autoridad, ¿no? Entonces vamos a pensar, por ejemplo, un ejemplo de parodia sería el Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, en el caso de Don Quijote, lo que nosotros tenemos es las novelas de caballería, ¿no? Donde el caballero básicamente, ejemplos es el Amadís de Gaula o el Cid Campeador, ¿no? Entonces tenemos a estos caballeros que básicamente van a la guerra a luchar y entonces dejan a su amada, pero cada vez que ellos ganan una guerra, entonces dedican esa victoria a su amada y a su rey, ¿no? Y en el caso de Don Quijote de la Mancha, lo que nosotros tenemos es que este hombre que es un hidalgo, en lugar de ser una persona joven, esbelta, valiente, ¿no? Tenemos a una persona que es vieja, loca, ¿no? con delirios, y en lugar de estar peleando contra árabes, por ejemplo, ¿no? Para recuperar territorios de España, ¿no? Lo que hace Don Quijote es pelea contra molinos de viento. Entonces ahí tenemos un ejemplo de parodia. Por un lado, el Don Quijote de la Mancha estructuralmente es este caballero que sale a luchar, ¿no? Y dedica sus victorias a su amada, pero por otro lado, en lugar de que la fórmula sea de caballero joven y la amada una dama de la corte, nosotros tenemos a Don Quijote viejo, loco. Sus enemigos, en lugar de ser moros o árabes, son molinos de viento, y Dulcinea del Toboso definitivamente no es una mujer, una dama de la corte. De ahí la parodia. Entonces, esta recuperación de prestigiosas películas en Siete Cajas crea también una conexión paródica con estas películas. Por un lado, nosotros vemos la familiaridad de Schembor y Maneglia con el canon cinematográfico que habíamos mencionado, ¿no? Todas estas diferentes obras como Terminator, como Ben-Hur, como Fargo, ¿no? Pero también se abre un nuevo espacio para una narrativa transformadora que expone lo inalcanzable de los modelos originales para producciones fílmicas pequeñas y muchas veces autofinanciadas como son las de Paraguay. No podemos dejar de observar la ironía de un pobre carretillero en un país subdesarrollado que finge ser el autor de una importante producción cinematográfica estadounidense. Las altas cifras de producción de las películas de Hollywood y su extrema tecnología también contrastan con la simple grabación a través del celular que realiza Jim Chan cuando Nelson ataca a Víctor en el mercado. La necesidad de dinero de Nelson para comprar las medicinas para su hijo contrasta con el deseo superficial y consumista de Víctor por obtener un teléfono celular.
Y el modesto billete de $100 que sirve de pago por la entrega de las 7 cajas contrasta con la gran suma de rescate que piden los secuestradores. El uso del dólar y del inglés como billetes o bienes capitalistas y representantes del imperialismo económico y cultural versus el uso del guaraní, tanto como moneda nacional como lengua nativa. La parodia aumenta con la comparación del presupuesto de producción de 7 cajas y en general de la incipiente industria cinematográfica paraguaya en oposición al cine consolidado, costoso e industrial de Hollywood. Como Maneglia y Schembori no tenían dinero para pagar los derechos de las películas extranjeras que proyectaban, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, en esa primera parte nosotros vemos que Víctor está viendo una película americana, ¿no? Que está en inglés. Ahora, esa película americana realmente no es americana. Es una película, Tana Schembori y Juan Carlos Maneglia no tenían dinero para pagar los costos de autoría de una película americana. Entonces ellos tienen que agarrar y crear su propia mini película americana adentro. Son actores paraguayos que hablan en inglés y ellos son los que producen ese segmento de esa película que Víctor está viendo, ¿no? Entonces, al igual que los problemas económicos de Víctor, los productores de 7 cajas también enfrentaron considerables dificultades para obtener cualquier tipo de financiación, ya que solamente pudieron completar la película cuando ganaron el premio Cine en Construcción en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España. Frederick Jameson, en su artículo Third World Literature and the Age of Multinational Capital, propone que toda historia que narra el destino de un individuo es siempre una alegoría de la conflictiva situación cultural y social en países del tercer mundo. Como ustedes saben, la alegoría es un recurso retórico, es una metáfora ampliada que representa una idea o concepto a través de imágenes alusivas o metafóricas, ¿no? Entonces, básicamente dando a entender algo diferente a lo que se está expresando. Un ejemplo de una alegoría puede ser el mito de la caverna de Platón, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tenemos el mito de la caverna, tenemos a todas estas personas que están encarceladas y que están viendo unas sombras, ¿no? Que estas personas están produciendo. Pero estas personas que están encarceladas aquí no se dan cuenta que son sombras. Básicamente ellos piensan de que esto es la realidad. Hasta que uno de ellos logra desatarse de sus cadenas, sale de la cueva y se da cuenta de que esa es la realidad y que los otros lo que estaban viendo eran simplemente una ilusión, la sombra de la realidad. Entonces ahí nosotros tenemos la alegoría de la caverna de Platón. Es un ejemplo. Entonces, básicamente la idea de la alegoría es buscar la verdad por medio del conocimiento de otras realidades. Y la historia de Víctor, ¿no? Nuevamente un adolescente que en el 2005 intenta salir de su precaria situación basándose en modelos cinematográficos, es también la alegoría del cine nacional paraguayo. Una industria incipiente que hace poco vivía a la sombra de sus países vecinos como Brasil y Argentina, ambos con una larga trayectoria de cine nacional. Como tantos otros pícaros cuyas historias están marcadas por múltiples eventos negativos, Víctor no puede escapar de su final ambivalente. Pero como su nombre lo indica, logra una victoria momentánea. El desenlace final, que casi acaba con su vida, es transmitido por televisión a miles de pantallas en todo el país. Durante la fugaz duración de una sonrisa, este simple carretillero obtiene la fama que siempre soñó. Y al hacerlo, contagia a toda su audiencia con su felicidad. La historia de Víctor es la historia de una persona que vence un sistema contra todo pronóstico. Es David contra Goliat. De manera similar, 7 cajas es una película de un pequeño y mayormente desconocido país de Sudamérica, sin una consolidada reputación cinematográfica internacional que llega a tener éxito en el mercado global. Este es el ejemplo perfecto de la picaresca, que a la vez que mantiene al público entretenido, ofrece experiencias estéticas transformadoras
cargadas de una provocadora e irreverente concientización social y cultural. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rafaela. Realmente escucharte ha sido para nosotros no solamente relacionar cosas, sino a la vez formular más preguntas. Yo les quiero señalar nomás algunos puntos de lo que dijo la doctora Rafaela que realmente vale la pena. Siete Cajas, una película de suspenso, ¿verdad? Un elemento importante. Otro elemento sobre el cual habría que reflexionar es, ella empieza citando películas latinoamericanas donde niños y adolescentes justamente muestran su situación. Entonces ahí ya alude a una cuestión social que tiene se siente troncalmente en el cine latinoamericano contemporáneo y nos une, aunque no seamos conscientes realmente de la violencia que representa esa niñez y esa adolescencia en la calle. Y ella señala también El joven pícaro de Víctor, y ahí ella nos dice, ¿verdad?, que Siete Cajas, por un lado, apela, ¿verdad?, a dos momentos. Uno como un entretenimiento del género picaresco a través de una plataforma subversiva, y otro, y eso es algo muy importante porque yo creo que a lo largo de esta locución ha quedado claro, una alegoría de nuestro cine nacional, ¿verdad?, a lo cual yo también incorporaría una alegoría de nuestro país, ¿verdad? Ella señala, por ejemplo, la picaresca y cómo en 1554, que es realmente cuando se edita el Lazarillo, que ya ha sido traducido, se establece esta figura del pícaro, ¿verdad? Que es realmente un antihéroe. Igual que Víctor, ¿verdad? Donde contiene en su mismo nombre el opuesto, ¿verdad? Porque el Víctor, que realmente puede ser una victoria, es justamente lo contrario en un ámbito de ese lugar, que como nos señaló también ella, algo muy importante, cuando empieza la película, ella nos hizo ver que desde una gran angular se ve como una ciudad en pequeño, como un país en pequeño, y ella también nos señala aquella frase de Augusto Roa Bastos de que es una isla rodeada de tierra, porque vemos lo que dice la doctora, un microcosmos fragmentado, el Mercado 4, ¿verdad? Donde el Mercado 4 es a la vez una polis, y cada uno de estos personajes, Víctor, Gus, Nelson, Darío, Luis, Jin, ¿verdad? El coreano, el muchacho coreano, y también la figura de Liz, que es algo muy importante, porque ella hace referencia también cuando nos plantea la picaresca y que realmente en Latinoamérica tuvo mucha fuerza, sobre todo en Paraguay, en los cuentos de Perurimá, que acá se llama Perurimá, pero que existe en Chile, en todas partes. Y Ramiro Domínguez también señalaba esa relación que ella decía con el güiro y el sonso. Recuerdan que eso es algo muy interesante que ella plantea también, ¿verdad? Porque eso no hay que perder de vista en nuestra propia cultura y en nuestra propia respuesta cultural frente a fenómenos con los cuales muchas veces no estamos de acuerdo, y entonces la única alternativa es recurrir al güiro y al sonso. No hay de otra, ¿verdad? Algo que también ella nos hace ver es la carretilla. ¿Qué significa la carretilla? Y dijo algo muy interesante, la extensión de los brazos, ¿verdad? Al hacer ese señalamiento, ella introduce también, digamos, la forma en que nosotros observamos a los demás seres humanos y fundamentalmente a los carretilleros, ¿verdad? Ellos son la carretilla son ellos. Por otro lado, nos señala también que en el mercado se vende todo, inclusive la dignidad. Inclusive la dignidad. Eso es algo interesante, ¿verdad? Porque, y ella nos manifiesta ahí la figura de Nelson. Nelson estaba preocupado por conseguir unos medicamentos. Entonces iba a hacer lo que sea. Pero casi es muy contradictorio que un fin tan noble lleve a cualquier recurso para llegar a él. Porque en el mercado realmente se trafica con todo,
¿verdad? Y en ese clímax en el que ella le señala a ese Víctor anónimo, a ese Víctor ambivalente, a ese Víctor que como hay algo también muy interesante que ella recordaba sobre el antihéroe de la picaresca. No sabemos por qué, pero su destino es siempre el mismo. Eso, y ahí también yo creo que está atado un poco a esa descripción y a una parte de nuestra literatura donde se señala, bueno, el Paraguay realmente está como abrazado a una desgracia, ¿verdad? Esa turbulencia ancestral de la que señalábamos. Entonces, ella al final dice, hace señalamientos interesantísimos, alegorías, fragmentaciones, violencias, injusticias, capitalismo, un humor negro, pero sobre todo en esta reflexión final donde ella nos hace ver los costos, ¿verdad?, de productos visuales, audiovisuales, para Latinoamérica, para América o para los Estados Unidos. La gran diferencia que existe, nos preguntamos, porque algo que nos hizo ver ella es lo siguiente, nos estamos preguntando si realmente el deseo de Víctor de verse en la pantalla no es el deseo de Paraguay de verse en su pantalla. No es el deseo de que las mujeres paraguayas veamos mujeres reales y no las que aparecen, que no tienen nada que ver con nosotras, ¿verdad? Porque no tenemos la cintura, no tenemos los colores, no tenemos las facilidades, pero tenemos una creatividad y tenemos justamente a esa figura de Liz, que aunque es anónima, es la que le ayuda a él. Y como el hilo, y ella casi hace de hilo de Ariadna, ¿verdad? Porque casi le ayuda a salir de eso. Bueno, mira, realmente, Rafaela, estamos llenos de preguntas y además algo muy interesante, las opiniones que algunas me gustaría realmente comentarte. Casi al principio, ya Isabel Roa nos dice buenas noches, gracias por este espacio de aprendizaje sobre el análisis de proyecciones fílmicas en donde la intertextualidad es la aplicada en la película. De allí la relación estrecha entre cine y literatura. La profesora Maribel Barreto, que nos honra, así como la profesora Inca Pleyar, que nos honra con su presencia. Dice la profesora Maribel, aprendo mucho, es muy versada, excelente la exposición, muy enriquecedora. Las opiniones se suceden realmente y las preguntas también, y nos gustaría empezar con esta primera. Solamente una cosa, Ana, antes de empezar con las preguntas, no sé si me escuchan. Sí. Ah, sí, perfecto. Sí, nosotros escuchamos. Quería agregar unas cuantas cosas de los comentarios que hiciste que me parecieron muy, muy certeros. Cuando mencionaste la alegoría del cine nacional y después también dijiste la alegoría del país, sabes que tienes toda la razón con eso. Y es más, en un ensayo que publiqué hablo justamente de esa parte, pero ya me era tan largo, ya no podía extenderme a esa parte. Pero si pensás en el 2005, ¿no? Si tomás en cuenta la edad de Víctor en ese momento, son 17 años que él tenía. En el momento en que se hace supuestamente 7 cajas, también son 17 años desde la caída de la dictadura. No sé si Tana Shembury y Juan Carlos Maneglia, cuando pensaron en eso, lo hicieron a propósito o no, pero me pareció tan relevante eso, ¿no? Del 2012, el 2005, la película supuestamente se basa en el 2005, se hace en el 2010, pero la dictadura en 1989. La otra cosa es la figura de Liz que mencionaste, que también es sumamente interesante por varios motivos, pero la comparación a veces que siempre pienso es en el personaje de Don Quijote, ¿no? Que Don Quijote se vuelve loco porque se pasa leyendo novelas de caballería, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Víctor? Se pasa viendo películas también, que hasta cierto punto lo deja medio loco, ¿no? ¿Y quién es Liz? Es una especie de Sancho Panza, que básicamente la acompaña a su Don Quijote en ese sentido, ¿no? Entonces es el personaje perfecto nuevamente para volver a la literatura y a los ejemplos del Don Quijote.
Y el hecho de que Inka esté viéndome me encanta porque te digo, fue mi profesora en el colegio Las Teresas, fue una de las personas que me inspiró a continuar con la literatura y tomar la literatura como carrera, como profesión. Así que estoy contentísima, Inka, de tenerte aquí. ¿Puedo hablar un ratito? Mira, Rafaela, estoy encandilada con vos, así mismo. Mira, es una maravilla el conocimiento que tenés, no solamente del cine, sino de la literatura. Te felicito. Estoy, mira, encandilada. Mira, muchísimas gracias, Inka. Y si estás encandilada, te lo debo a vos. Tengo profesores, siempre uno es lo que es por sus profesores, ¿no? Definitivamente. Y una de las personas que en mi vida creo que tuve varias personas que fueron fundamentales en mi trayectoria como maestra, como profesora de literatura. Inka, vos sos una de ellas. Eda de los Ríos es otra. Ramiro Domínguez es otro. Maricha del taller de educación del TEI, ¿no? Taller de educación infantil, junto con Olga Blinder, otras dos mujeres que fueron fundamentales en la construcción de mi carrera como profesional. Increíblemente, la mayoría mujeres. Ramiro Domínguez, tengo que sacarme el sombrero con él, pero el resto, ¿no? Mujeres. Sin duda. Gracias, Rafaela. Muchas gracias. Y justamente una de las preguntas tiene que ver con eso. La pregunta es la siguiente. ¿Usted considera que existe una mirada hacia el género interesante en la figura de Liz? Definitivamente, sí. Es más, es un trabajo que me encantaría hacer en el futuro, si pensamos en la continuación de este trabajo para una futura publicación. El personaje de Liz es un personaje interesantísimo, ¿no? Lastimosamente no tuve tiempo de trabajar ese personaje, pero también incluso en las herederas, los personajes femeninos de las herederas, creo que hay mucho por hacer en cuanto a la construcción de estos personajes femeninos. Como te contaba, Ana, empecé yo a trabajar las herederas, pero lo tuve que dejar de lado porque cuando muere Renate Costa, realmente me impactó tanto que decidí escribir un ensayo justamente sobre 108 Cuchillo de Palo, y es un ensayo que lo estoy llevando a publicación ahora. Entonces tuve que dejar un poco de lado el proyecto que tenía, pero una vez que esto termine, entonces pienso volver a recuperar, y el personaje de Liz definitivamente es uno que vale la pena explorar, sí. ¿Verdad? Bueno, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que Tana Shembury y Juan Carlos Maneglia fueron conscientes de toda la picaresca a la que usted aludió cuando hicieron la película Siete Cajas? No sé. Puede ser que no. Roland Barthes es un crítico muy importante francés. Menciona que la novela o toda literatura básicamente muere en el momento de la publicación, y entonces después queda abierta al público, ¿no? Y el público, las lecturas que hace el público son los que dan vida a toda literatura, ¿no? Y creo que muchas veces pasa eso. Creo que muchas veces el autor de un texto literario o el guionista o director de una película piensan en la obra de una cierta manera, pero una vez que esa obra sale a publicación o se estrena, deja de ser propiedad hasta cierto punto del autor y se convierte en propiedad de todos nosotros, ¿no?
hace 1 año y medio estuve en España, estuve hablando con la escritora Carmen Riera, que ganó el Premio Nacional de Literatura en España y es una de las pocas mujeres que son miembros de la Academia de Lengua Española. Y entonces una de las preguntas que le hice a Carmen es, cuando vos pensás en tus personajes y te imaginas un personaje con una inteligencia en particular, ¿te pasa que de repente el personaje puede ser más inteligente que el autor de su propia novela? ¿Puede ser eso? Y ella me dijo, claro que sí. ¿No? Es más, me estaba diciendo que una vez vino a los Estados Unidos a una conferencia de literatura sobre las novelas de ella. Y entonces ella entra y mira, ¿no? Conferencia en honor a Carmen Riera y había un panel de expositores. Entonces ella entra y se sienta en la parte de atrás de la sala sin que nadie le vea, calladita, y empieza a escuchar las ponencias. Y no pudo reconocer sus novelas, tanto así que salió afuera para ver si estaba en el panel equivocado. Y mira y no dice, no, pero es sobre mis novelas, y vuelve a entrar, ¿no? Y entonces me dice, aprendí tanto sobre lo que yo supuestamente quería decir, que no tenía ni idea que dije, ¿no? Y resultó que yo era mucho más inteligente de lo que me pensaba. Pero sí, a veces, o sea, lo que creo que esta es mi lectura de la película, ¿no? Y entonces sería excelente si Tana y Juan Carlos pensaron en esa posibilidad, pero si no lo hicieron, creo que tampoco importa demasiado, porque lo que hace es enriquece más la capacidad de estos textos o de estas películas, ¿no? En mostrar diferentes panoramas sociales y culturales. Justamente la siguiente pregunta tiene que ver con eso, y la pregunta dice si a usted le parece que mostrar desde la picaresca una realidad tan lacerante no significa disminuirla o hacerla menos clara. Creo que hay diferentes formas de expresar nuestra realidad. Y creo que un drama, por ejemplo, es tan valioso como una comedia. Y creo que la ventaja a veces que ofrece la comedia o que ofrece la picaresca como género, en este caso el humor negro, es justamente acceder a una población más amplia. Porque a veces cuando nosotros pensamos, ok, voy a hablar de la situación de Paraguay, de la trágica situación del Paraguay, nosotros ya tenemos una película que es un drama, mucha gente dice, bueno, Dios mío, es que no tengo el humor o no tengo la capacidad mental en este momento de lidiar con esto, ¿no? Y entonces este género ofrece esa posibilidad, ofrece la capacidad de que nosotros podamos asimilar esa información, ¿no? Pero de una manera mucho más digerible, 1. 2, es un poco, en inglés se dice sneaky, ¿no? Cuando la persona piensa que se va a ver una comedia, ¿no? Y piensa, yo me acuerdo cuando yo me fui a ver El laberinto del fauno, yo no tenía la más pálida idea de qué se trataba esa película. Y entonces simplemente vi el dibujo de una niña debajo de un árbol, parecía medio dibujo animado. Y entonces dije, mira, es una película infantil, qué gusto. Y me voy y me quedo con el corazón en las manos al ver esta película tan fuerte sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces creo que también en el caso de Siete Cajas lo que hace es que muchas personas acceden a esta película y a la realidad de Paraguay sin necesariamente darse en cuenta de eso. Piensan que se van a ver una película de entretenimiento y salen con mucho más riqueza por la información que tienen por detrás.
Muchas gracias. Bueno, ahora viene una pregunta clásica, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. ¿Qué recomienda usted? ¿Leer primero el libro y ver después una película o a la inversa? Yo no sé si voy a cometer un crimen con lo que voy a decir, pero creo que a veces depende, ¿no? Yo personalmente, en general, prefiero leer el libro, porque no, para empezar, no soy una lectora rápida, para nada, para nada. Soy de las que saborean una oración, un párrafo 10 millones de veces y vuelve hacia atrás y se queda. Y a veces no puedo pasar de ese párrafo porque está tan bien escrito que tengo que cerrar el libro. Es como comer un chocolate y te quedar con el gusto en la boca. Entonces yo digo, no. Con esto necesito hasta mañana o hasta pasado. Y a veces me quedo pensando en esa palabra, ¿no? Y vuelvo o en esa oración. Pero creo que hay ciertas novelas que, por ejemplo, a mí personalmente me costaron muchísimo y que definitivamente fui directo a la película en lugar de leer el libro, porque en el libro me quedé por la mitad, ¿no? Y un ejemplo de eso sería estas películas sobre, no son duendes, ¿cómo es que se llama esta película? Ay, Dios mío, es sobre los elves y ¿cómo es que se llama? Me olvidé el nombre. Pero donde el escritor incluso inventa todo un lenguaje. Y estamos hablando de páginas y páginas y páginas describiendo... De Tolkien, perdón, Tolkien. De Tolkien, exactamente. Las novelas de Tolkien, Dios mío. Cuando empezó, Cuando empezó a describir cómo eran las casas, dónde vivían, los reinos, el lenguaje, ay, yo ya no pude más y definitivamente fui a la película, ¿no? Entonces, es un crimen, quizás lo que voy a decir, pero creo que también, obviamente dependiendo de quién haga la película y cómo sea, pero creo que las películas son obras de arte, ¿no? Y entonces esta interpretación del director de la película sobre la novela puede ser tan relevante como la propia novela. Son géneros diferentes que aportan riquezas diferentes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, qué sé yo, ver la película de Tolkien, por ejemplo, después ir al libro y solamente leer ciertas partes del libro, me pareció más relevante para mí que hacerlo al revés, porque si no, no lo iba a hacer. Además, es larguísimo. Ay, Dios mío. Además, sí, es larguísimo. El Señor de los Anillos, es cierto. Así mismo, el Señor de los Es cierto. Bueno, tenemos muchas más preguntas. No sé, Marilis, si tenemos tiempo. Bueno. Sí, tenemos tiempo, tenemos. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿ha visto otras películas paraguayas que le han impactado? Perdón, no te escuché, Ana. La pregunta que hacen es si ha visto otras películas paraguayas que igualmente le han impactado. Usted ya ha hablado antes, pero ¿cómo está esta pregunta? Exacto, definitivamente Hamaca Paraguaya, Paz Encina, definitivamente me impactó muchísimo. Las herederas, hay tanto que escribir sobre las herederas. 108 Cuchillo de Palo también es otra película que me impactó muchísimo. Me pareció la crudeza de la representación de las escenas, la forma en que Renate Costa utiliza los espacios internos versus los espacios externos para mostrar incluso el estado mental del padre, ¿no? Con respecto a la idea de homosexualidad, ¿no? Y contrastar eso con los espacios internos y externos por donde va Renate, donde se manifiesta Renate. Es fabuloso, ¿no? Creo que nuestro cine paraguayo tiene muchísimo que ofrecer. Justamente creo que
debido a la escasez financiera que desafortunadamente tienen los directores paraguayos para hacer sus películas. Entonces tienen que trabajar el aspecto simbólico de manera mucho más integral que cuando nosotros vemos estas películas de Hollywood, ¿no? Entonces realmente hay mucho que escribir sobre nuestro cine. Ya. Otra película que hacen, ¿cómo ve usted la literatura paraguaya contemporánea en relación al cine? La ventaja creo que tiene el cine paraguayo es que tiene más fácil acceso, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en YouTube, nosotros vemos una serie de películas paraguayas que uno puede encontrar en YouTube. Incluso tenemos algunas películas paraguayas que se mostraron en Netflix o que se mostraron en HBO, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que algo que facilita mucho es el hecho de que tenga esa plataforma de comunicación. Comunicación, gracias. Y desafortunadamente nosotros no tenemos algo así en la literatura. Con esto no quiero decir que no tengamos una muy buena literatura contemporánea. La diferencia está en que el acceso al cine paraguayo es mucho más fácil en este momento que a la literatura. Y ahí yo podría completar con una pregunta antes de seguir con las demás. ¿Sería una dificultad el código de acceso? ¿Sería una dificultad el hecho de que nuestra población, digamos, es mayoritariamente oral? ¿Será que el código visual es de más fácil acceso, ya que va de la narración, de la narración prácticamente al diálogo? El cine entra a un diálogo que muchas veces en la narración no está tan presente. ¿Podría ser eso? Por supuesto que sí, ¿no? Creo que la forma en que yo respondí me refería sobre todo cómo funciona el cine nacional y la literatura nacional dentro del extranjero, ¿no? ¿Qué capacidad existe para aceptar o entender nuestra literatura o nuestro cine desde afuera, ¿no? Y en el caso del cine la ventaja es esa. En el caso de la literatura, uno de los problemas que tiene la literatura es que la falta de profesionales en el extranjero que trabajen en literatura paraguaya, ¿no? Somos contados con los dedos las personas que están trabajando, estamos trabajando en literatura paraguaya, ¿no? Entonces, eso también es un problema. Obviamente creo que el cine como recurso multidisciplinario, ¿no? Hasta cierto punto y visual, auditivo, es algo que facilita mucho para las personas, sobre todo si pensamos que Siete Cajas está básicamente en guaraní, y que sin embargo, por ejemplo, aquí en las salas de cine americanos, cuando se presentó Siete Cajas, las salas estaban llenas. Yo hice una presentación de Siete Cajas aquí en el norte de Los Ángeles y la sala estaba absolutamente llena. Y una película en guaraní. Donde se nota el interés. Claro. Perdón, yo me retiro. Por favor, te felicito otra vez, Rafaela. Un abrazo. Muchísimas gracias, Inca. Bueno, entonces para no sacar más tiempo a la doctora Rafaela, bueno, y en respeto también me gustaría proponerte la última pregunta. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Piensa usted venir acá al Paraguay para dictar algún seminario en la brevedad? La verdad que me encantaría hacer esto en Paraguay.
es un proyecto que tengo quizás para el próximo año. Todo depende del tiempo, porque desafortunadamente cuando aquí es verano, ahora por ejemplo ustedes me estaban mencionando al principio de nuestra conferencia cómo hacía tanto frío en Paraguay. Aquí ustedes me ven con mi remerita. En el oeste, ahora en este momento son las 4:39, ¿no? Las 16:39 de la tarde en California, y hace un calor loco en este momento. Entonces tengo que ver cómo hacer para utilizar mis vacaciones de verano de aquí para poder ir allá y quizás aprovechar y dar un seminario, si es que hay interés sobre cine o sobre literatura paraguaya, pero sí me encantaría. Bueno, yo me atrevería a decir que lo ideal sería de ambos, ¿verdad? Lo ideal sería, porque por lo que estoy viendo acá, el público que nos sigue es un público muy diverso, tanto amantes del cine, ¿verdad?, que anteriormente nos habían acercado a la literatura paraguaya, como a la inversa. Por eso, no sé, Marilis, si hay alguna otra pregunta de tu parte. En realidad me gustaría hacer, más que nada, primero decirte que ya te estamos esperando, que el año que viene con los brazos abiertos un seminario, y si se puede incluso presencial, ¿verdad? Todo dependerá de la situación de salud, ¿verdad? Pero sanitaria, perdón, pero ojalá pudiéramos concretar eso. Sería un lujo tenerte, y como bien dice Ana, para las dos cosas, la literatura y el cine. A mí me encantaría. La interdisciplinaridad es algo que para mí lo hago constantemente en todos mis trabajos de investigación. Hago uso de eso, y en este espacio sobre todo de ver la literatura y el cine, cómo se complementan, creo que eso va a atraer, como dijo Ana, personas que están que les interesan las diferentes áreas, ¿no? Pero buscar esa conexión creo que va a tener mucho éxito, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces a mí no me resta más. Lastimosamente no vamos a poder continuar con tantas preguntas y opiniones. Sin embargo, solamente quiero señalar la felicitación por esta magnífica tarde. Acá me comentan que nadie tuvo frío, por la calidez de tu presencia, por la calidez de tus palabras. Y entonces, bueno, desde la academia yo agradezco profundamente, te agradezco realmente que me hayas dado la oportunidad de presentarte, y agradezco a la profesora Marilis, porque realmente sin ella, para mí esto no hubiera sido posible, porque como en Lazarillo, ¿verdad? Ella me acompaña a mí sin ninguna picaresca, sin ninguna ironía, al contrario, con todo el afecto propio de la sororidad de las mujeres. Así que bueno, frente a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Rafaela, y quedan con la profesora Marilis. Muchísimas gracias y mi admiración a ambas. Muchas gracias, Ana. Marilis, muchas gracias también a vos. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá y que me escucharon en esta presentación. Marilis, no sé si es que en el futuro querés compartir mi correo electrónico, no hay ningún problema. También, si tienen otras preguntas que me quieran hacer, estoy a la disposición de todos ustedes. Bien, gracias, Rafaela, gracias, Ana. Rafaela ya sabe que le tenemos comprometida para una actividad en la facultad próxima, que está pendiente. Ya tenemos hasta el título de ese nuevo encuentro, así que seguimos en contacto, Rafaela. Ana, un lujo tenerte esta noche, y aclarar que en realidad esto realmente lo debemos a todo el apoyo que tenemos de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y de la Facultad de Filosofía, sobre todo de la Dirección de Investigación, ¿verdad? Y de la carrera de Letras. Así que gracias a todo el apoyo que tenemos de la universidad y de la Academia de la Lengua, es que podemos llevar adelante esta agenda tan interesante. Es un placer realmente conocerte, Rafaela, descubrirte. Ya ves que hasta Inca estaba fascinada, así que todos estamos fascinados contigo. Muchísimas, muchísimas gracias a ambas. Las dos, un lujo.
Bueno, y para ir cerrando, les quiero contar que en esta semana teníamos previstas dos actividades, una hoy y la otra mañana, pero lastimosamente por razones de fuerza mayor, la profesora Esther González Palacio no va a poder presentar mañana su ponencia y bueno, con todas las disculpas del caso y de la situación, yo me uno a ella pidiendo disculpas porque no va a ser posible y bueno, y esperamos que pronto ya ella esté mejor. Bueno, y una vez más, en nombre de la Facultad de Filosofía, en nombre de la Academia Paraguaya de la Lengua, ha sido un verdadero placer estar con ustedes esta noche. Nos encontramos la semana que viene con dos ponencias, una el lunes y la otra el martes. En un momento Rafaela estuvo haciendo mención de la profesora Jennifer French. Bueno, ya nos vamos, como mañana no tenemos la actividad, nos vamos a la primera semana de julio, el lunes 5 y el martes 6 tenemos el lunes 5 a Jennifer French, nos va a hablar sobre Rafael Barrett, ¿verdad? Ella desde Massachusetts. Y el martes tenemos una conferencia sobre el bilingüismo en Paraguay, ¿verdad? Es de lingüística. Entonces, la semana que viene combinamos las dos cosas, una de literatura, la otra de lingüística, con Guillermo von Streber, ¿verdad? Él es bueno, ya lo vamos a conocer bien ese día, pero es mitad brasilero, mitad paraguayo, vive en Estados Unidos, ya lo conoceremos mejor la semana que viene. Bueno, les esperamos para estas dos conferencias la semana que viene. Muchísimas gracias por la compañía, tanto de los que están en las redes sociales como las personas que nos están acompañando en la plataforma del Google Meet. Muchísimas gracias, queridas profesoras, queridos estudiantes. Hasta la semana que viene.